Durante mucho tiempo, lo único que la gente conocía era su entorno, su comunidad, con la rara excepción de los extranjeros que estaban de paso. Esto cambió cuando los hombres zarparon en busca de tierras, riquezas, posibilidades y acabaron descubriendo nuevos pueblos, humanos como ellos, pero diferentes de los estándares de los navegantes. Incapaces de verse en los demás y tal vez temiendo perder la certeza que tenían de sí mismos, narraban lo que encontraban con asombro, elaborando clasificaciones como prueba de superioridad, diciendo: nosotros no somos como ellos y ellos no son como nosotros. Con la idea del progreso y la iniciativa colonial en mente, las sociedades empezaron a ser organizadas desde las más sencillas a las más complejas, en una escala evolutiva, con la suposición de que las sociedades siempre avanzarían desde el salvajismo hacia lo que le llamaban civilización. Frente a tantas suposiciones y concepciones basadas únicamente en su propio elevado juicio, la teoría de la evolución, publicada por Charles Darwin, encajaba como un guante en una sociedad victoriana imperialista en expansión. El colonialismo no era más que solidaridad con los pueblos atrasados, como una forma de promover el progreso de la humanidad. Pero ¿qué tipo de progreso era este, basado únicamente en los prejuicios? ¿Y cuáles fueron las implicaciones de una visión de mundo basada en la supervivencia? En el episodio de hoy vamos a tratar de un tema tan humano como cualquier otro y que ha marcado toda la historia de la humanidad, aunque cueste encararlo: la maldad. Aunque la fe y las creencias hayan sido la base de la vida durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los cambios en el mundo y en el pensamiento a lo largo de los siglos alternaron el orden de las cosas. El final de la Edad Media, marcada por el feudalismo y la influencia de la Iglesia, dio lugar a la modernidad y con ella a la Ilustración y al racionalismo. Con un aire de autosuficiencia, los hombres empezaron a buscar respuestas para la vida. Desarraigados de su fe, buscaron refugio en la razón, el intelecto y la ciencia. El siglo XVIII fue el siglo de la Ilustración, un siglo en el que hubo una mayor tendencia al racionalismo, y eso repercutió en la ciencia, en la idea de sociedad también. La prueba de esto fue la Revolución Francesa. Luego entramos en el siglo XIX y estas tendencias racionalistas se profundizan. Entonces vino lo que considero una ideología, la ideología del cientificismo. La ideología del cientificismo proponía la idea de que las explicaciones para la sociedad, para la ciencia, para las cuestiones humanas, provenían necesariamente de la ciencia. Y la religión, la trascendencia, la religiosidad y todo lo demás quedaba en un segundo plano o tenía que ser de algún modo erradicada. Algunos llegaron a entender que el progreso de la humanidad estaba asociado al abandono de la religión y a la valorización de la ciencia, de la visión científica. Y fue en este contexto en el que se desarrollaron las ideas evolucionistas que ya venían desarrollándose hace un tiempo, pero que en el siglo XIX consiguieron una gran repercusión y culminaron con la obra de Charles Darwin, El origen de las especies, en 1859. La Revolución Francesa y las ideologías del siglo XVIII decían que los seres humanos eran iguales ante la ley, pero en la práctica no era del todo así. Si en otra época se legitimaba la religión para fundamentar los prejuicios, ahora, con el racionalismo cada vez más latente, le tocó a la ciencia.
Utilizando las recién publicadas teorías de Darwin, se jerarquizaron los diferentes pueblos y etnias. De un lado estaban los atrasados y primitivos, y del otro, los representantes del progreso y de la civilización. Así que era una forma de legitimar esta conquista sobre los diferentes pueblos del planeta. Y esta ideología no se quedó solo en los círculos científicos e intelectuales, se difundió en la prensa, en obras literarias, y así llegó a grandes segmentos de la población europea que se representaba a sí misma como la cúspide de la civilización, del progreso, de la ciencia, y con la autoridad de llevar estos beneficios a otros pueblos. Así que lo que hoy se discute mucho son las intenciones que estaban detrás de este discurso que parecía civilizatorio. Darwin no solo escribió el libro El origen de las especies, también escribió otros libros, incluyendo un libro donde habla sobre el origen del hombre y la selección sexual también. Y obviamente en la época de Darwin también existía el uso de estos términos de razas en la época. Algo común para los conocimientos de la época, hablaban de la raza europea, etc. Y así dividían las distintas razas. Pero varios pasajes del libro de Darwin apuntan a cierta lógica que conduce a la idea de que las poblaciones humanas más desarrolladas eran superiores y que las poblaciones humanas más primitivas eran inferiores. Y con el tiempo, a través de la selección natural, estas poblaciones primitivas o consideradas primitivas dejarían de existir porque ese sería el camino natural de la selección. Así que esto se puede utilizar, por ejemplo, para justificar la explotación o de muchas otras maneras. Muchos teóricos, científicos naturales, científicos sociales, empezaron a intentar llevar las mismas explicaciones que Darwin dio a la naturaleza para explicar la evolución natural, y ellos empezaron a transponer estas explicaciones también a la sociedad. Así como en la naturaleza existe la supervivencia del más apto, que existe competencia en la naturaleza, que los menos fuertes tienden a extinguirse, de la misma manera, esto se aplica a la sociedad humana. Francis Galton fue un antropólogo, geógrafo, meteorólogo, estadístico, psicólogo y primo de Darwin. Pero sobre todo, lo que más le fascinaba era el campo de la herencia. Galton creía que era posible acelerar el proceso de la evolución para perfeccionar a los seres humanos mediante la intervención humana. En 1883, el propio Galton acuñó el término eugenesia, derivado del griego, significa buen origen o el mejor. En una época en la que el hombre blanco era considerado el pináculo del progreso según criterios creados por él mismo, existía la creencia de que una mezcla indeseable conduciría a la degeneración moral e intelectual de la especie. Así, con la justificación de mejorar la sociedad, la idea de eliminar a los seres humanos que simplemente no encajaban en el patrón racial se hizo comprensible e incluso legítima. Así que podemos decir, y esto está bien documentado, es algo ampliamente consensuado en los círculos académicos, que la ideología nazi se apoyó en esas ideas eugenistas que circularon en muchos países desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Ideas eugenistas que eran vistas como positivas, científicas, pero que fueron apropiadas por la ideología nazi y condujeron a la práctica del exterminio. Darwin y sobre todo Galton, que era pariente de Darwin, tenían un centro racista, mostrando que el hombre occidental, y especialmente el nórdico, era superior y que los llamados negros estaban más cerca en la línea de descendencia de un ancestro común al hombre y a los monos. De hecho, muchos de los argumentos que se daba del nacionalsocialismo
no todos, pero muchos nacionales socialistas de la época del nazismo, e incluso hoy, argumentaban sobre las bases del darwinismo, aún en Estados Unidos. Mucho se habla de Alemania, pero Estados Unidos es y fue la pionera del racismo, mucho más que en Alemania. En Estados Unidos, por ejemplo, existían leyes eugenistas que fomentaban la esterilización de personas a las que se consideraba problemáticas por algún motivo. Es el caso de las personas con discapacidades físicas o mentales, y también hubo repercusiones en los grupos étnicos dentro de Estados Unidos. Así que tenían leyes que, de alguna manera, querían evitar que estas personas se reprodujeran para la mejoría de la sociedad. A medida que no se reprodujeran, la sociedad iría mejorando. Estas ideas también eran muy fuertes en Alemania y tal vez no tuvieron la gran repercusión que alcanzaron en el contexto de la crisis, una crisis económica, social, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Hay un libro de Richard Weikert llamado De Darwin a Hitler, si no me equivoco. Este libro muestra cómo estas citas, esta lógica evolutiva, fueron utilizadas para justificar todo lo que se hizo. Y también tenemos otros evolucionistas que tienen algunas declaraciones, como Ernst Haeckel, por ejemplo. Él tiene varias citas donde compara algunas etnias humanas con animales, con simios, con monos. Lo hace así en algunas citas. Pero es importante que separemos esta concepción de aquella época de las personas que adoptan el evolucionismo hoy en día. Ninguno de ellos, si hablas con cualquier científico de hoy, apoyará este tipo de postura. Así que hay que separar una cosa de la otra. Pero una cosa es innegable. Ese tipo de raciocinio tuvo influencia en algunos absurdos que se cometieron en el pasado y los justificó. Un fallecido científico y profesor de Harvard, Stephen Jay Gould, llegó a decir algo así como: mira, eso no significa que, digamos, los escritos de Darwin provocaron el nazismo. Nada de eso. Pero no se puede negar que dieron mucho fundamento a sus ideas y justificaron ciertas cosas, y que también lo potenciaron. Así vemos lo preocupante que es que releguemos a los seres humanos al nivel de los animales y consideramos a fondo las implicaciones de una selección natural, sin interferencias. A principios de la Segunda Guerra Mundial, antes del asesinato sistemático de judíos en cámaras de gas, los alemanes que tenían algún tipo de discapacidad física o enfermedad mental eran ejecutados mediante el programa que los nazis denominaron T4, o eutanasia. Inspirado e importado de Estados Unidos, el programa era una de las muchas medidas eugenistas radicales que pretendían restaurar la integridad racial de la nación alemana, eliminando lo que los eugenistas consideraban vidas que no merecían vivir, es decir, individuos considerados como un estorbo genético y económico para la sociedad. Cuando hablamos de eugenesia, el holocausto nazi es quizá lo primero que nos viene a la mente. Y no es para menos. Ese lugar, como tantos otros campos de concentración de Europa, no ha visto más que horrores. Podría haber sido destruido en un intento de dejar la crueldad en el pasado, pero sigue en pie, porque el mundo tiene poca memoria y necesita de evocaciones tangibles de lo que pueden hacer los perjuicios. Mirando hacia atrás, vemos que la combinación de la difusión de teorías conspirativas en las que la moral está amenazada, la ilusión de una limpieza étnica y el valor absoluto de la economía sobre la vida humana son capaces de convertir la eugenesia en una política pública de Estado. Este es el sitio del antiguo campo de concentración de Sachsenhausen en los alrededores de Berlín, que hoy es un museo, un memorial. Aquí pasaron más de 200.000 personas, entre judíos, negros, gitanos y otros grupos no deseados por los nazis. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y los supervivientes fueron liberados,
Sachsenhausen siguió funcionando como campo de trabajos forzados para enemigos del gobierno soviético, donde muchas personas aún eran cruelmente torturadas y asesinadas. Fue un crimen descomunal y creo que en Alemania tenemos que seguir conmemorando y recordando este crimen. Esto por un lado, pero por otro también intentamos. Yo no diría que es posible recibir aquí a un visitante que es un neonazi y se va como un demócrata reeducado. Pero aún así intentamos plantear preguntas en la cabeza de la gente y mostrar que la democracia con pluralismo es algo bueno y que siempre que uno estigmatiza a las personas con sus características, creando una separación por eso, entonces está en el primer paso para cuestionar el derecho a vivir de estas personas. Y eso siempre es un problema. Así que, por supuesto, intentamos utilizar este sitio, especialmente en las clases con los niños y los jóvenes para la educación histórica y política. La expresión genocidio fue acuñada en 1944 por un judío polaco para conceptualizar los abusos del gobierno nazi, aunque los genocidios siempre han existido desde la antigüedad. Derivado del griego y el latín, significa el asesinato de razas o tribus. Aunque el genocidio judío suele ser el primero en ser recordado, no podemos olvidar el genocidio en Camboya, Ruanda, el Congo, el genocidio armenio, el Holodomor en Ucrania, entre muchos otros. Aunque sea un término moderno, representa una faceta de la humanidad tan antigua quizás como el mundo mismo, la maldad. La presencia del mal siempre ha sido un problema importante para la filosofía, para la teología. Incluso es uno de los temas filosóficos más importantes de todos, que se llama el problema del mal. Y este problema del mal también revela parte de lo que somos. Estas persecuciones, como el genocidio, estas persecuciones étnicas, la formación de estas persecuciones e instituciones, como las instituciones de los estados totalitarios, proceden todas, en mi opinión, de una deformación del propio reconocimiento humano. Los seres humanos también tienen la capacidad de deformarse y crear una imaginación deformada de la realidad, un lenguaje deformado. Y este lenguaje deformado es reductivo, realmente reduce, transforma al ser humano y falsifica la realidad humana. Y una de estas falsificaciones de la realidad humana es precisamente cuando creo que yo y mi grupo tenemos el monopolio último y exclusivo de la verdad. Es él quien, de algún modo, a través de su propio esfuerzo, de su propia actividad, determina lo que es verdadero para sí mismo y lucha por reconstruir una imagen de sí mismo. En 2005, durante la celebración de los 60 años del final de la Segunda Guerra Mundial, se inauguró el Monumento a los Judíos Asesinados de Europa. Son bloques asimétricos de color gris oscuro que no contienen texto, nombres ni imágenes. Caminar entre ellos provoca una sensación de inestabilidad y esta parece ser exactamente la intención del proyecto: producir una atmósfera confusa e incómoda que represente un sistema supuestamente ordenado que ha perdido el contacto con la razón humana. A partir de los años 50, tras la Segunda Guerra Mundial, la palabra eugenesia cayó en desuso. Lo que era visto como positivo, símbolo de progreso, pasó a ser visto como un símbolo de maldad. Los que defendían poco a poco la fueron abandonando. Pero quien piensa que la idea de eugenesia ha desaparecido se equivoca. La idealización de la mejora de las razas de la nación adoptó otra forma y sigue existiendo. Y a partir de los años 80, con los avances de la genética, estas concepciones de la eugenesia fueron volviendo gradualmente y hoy forman parte del debate ético en el mundo contemporáneo. La idea de que es lícito, que es legítimo realizar intervenciones genéticas en un embrión, por ejemplo, para determinar
de antemano cuáles serán sus características físicas o potenciar de algún modo sus capacidades para que nazca un bebé, en teoría, superior. Aunque la ciencia, la práctica de la ciencia, ha avanzado de tal manera que permite este tipo de intervenciones, el debate que se plantea hoy ¿es esto ético? ¿Es moral? ¿En qué va a culminar? Así que a medida que la ciencia avanza y se realizan muchas investigaciones, incluso sin que el público, la sociedad en general, se entere siquiera de ellas, a menudo no se pueden regular. El avance de la ciencia es tan rápido que los parlamentos y la política en general no tienen la capacidad ni la velocidad para legislar al respecto. Esta parte es muy importante por la siguiente razón. Si solo somos fruto del azar, que es lo que propone el naturalismo, seamos sinceros, que gane el que esté mejor adaptado. Si yo tengo un arma y tú no, yo estoy mejor adaptado, así que será a mi manera y no a la tuya. ¿Te das cuenta? Rompes todo el modelo de moralidad que existe en la sociedad porque el que está mejor adaptado gana. Sobrevive el que está mejor adaptado. Esa es prácticamente la propuesta del darwinismo. Así que en la propuesta básica, si somos fruto del azar, la moralidad es totalmente irrelevante. Leyes, reglas, virtudes, todo eso no tiene sentido. Solo somos el fruto del azar. Pero si fuimos creados, entonces ya no somos yo, ni tú, ni la sociedad la que establece las reglas. ¿Te das cuenta? Es totalmente diferente, porque ahora vivimos en otra realidad. La realidad es, yo no soy el dueño de las reglas, pero vivo bajo las reglas del dueño. Si solo nos preocupamos con las diferencias, nos encontraremos cada vez más polarizados. Pero tal vez este sea el resultado de construir valores sobre una doctrina de supervivencia y no de coexistencia. Si pensamos que la vida surgió para mejorarse a sí misma a lo largo del tiempo, es posible seguir con la idea de que unos serían siempre menos desarrollados e incluso menos humanos que otros. Pero si pensamos que todos tenemos el mismo origen, creados a partir de la misma imagen del mismo Creador, los valores cambian y de hecho vivimos bajo sus reglas. Por eso, cuidar al prójimo, defender al indefenso y velar por la vida de todos como tanto predica la sociedad actual es lo mínimo. Tal vez la maldad del hombre solo se manifieste en la ausencia del Creador.